Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Un lugar donde las paredes aún respiran, pero nadie se atreve a escuchar. Donde las luces permanecen encendidas, aunque las puertas llevan años cerradas con llave. Te hablo de una casa al final de una calle sin nombre. Donde cada noche, sin falta, una lámpara en la ventana derecha del piso superior titila con una vida que, oficialmente, no existe. Allí no vive nadie, dicen. La casa fue clausurada en 1985. Y sin embargo, cada tarde a las 6, la luz se enciende. No por un temporizador. No por error eléctrico. No por fantasía. Se enciende porque alguien la enciende, pero ten cuidado al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. La calle se llama, curiosamente, Calle del Silencio. En los mapas actuales ni siquiera aparece. Solo los ancianos del barrio la nombran de vez en cuando con esa voz baja con que se nombra algo que da vergüenza o miedo. Pero si llegas allí caminando, te das cuenta de que no está vacía. Hay una casa con pintura descascarada, con rejas oxidadas y una ventana que nunca se abre del todo, solo se entreabre cuando crees que nadie está mirando. El portón principal está cerrado con un candado tan viejo que parece parte de la puerta. Pero si miras bien, verás marcas de roce en el marco, como si alguien lo abriera y lo cerrara con frecuencia. No hay timbre, ni cartel, ni buzón. Solo una pequeña inscripción tallada en la madera. 1923. Y justo debajo, en una pintura casi invisible, el tiempo no borra lo que nadie nombró. Fue una vecina, Leticia Muñoz, quien habló por primera vez. Esa casa no está vacía. Hay alguien ahí. Lo sé porque la oigo. Porque a veces canta. Según ella, algunas noches no todas se oye una voz suave como de mujer mayor, entonando la misma melodía. Una canción de cuna en francés antiguo, pero cuando preguntaron a otros vecinos, nadie quiso confirmar. Algunos fingieron no saber de qué casa se hablaba. Otros, simplemente, cerraron la puerta. En 1998, un estudiante de arquitectura hizo un inventario visual del barrio para su tesis. Tomó fotos de cada casa, cada ventana, cada fachada. Cuando reveló las imágenes, notó algo extraño. Todas las casas aparecen nítidas, excepto una. La casa del número 22. Está desenfocada. Solo esa. Como si la cámara hubiera temblado, aunque el resto de la toma estaba perfecta. Lo intentó 3 veces más con cámaras distintas. El resultado fue siempre el mismo. Algunos historiadores locales, como Clara Jiménez, aún debaten si esta casa perteneció a una de las casas refugio de la dictadura. Espacios donde mujeres que eran consideradas impropias madres solteras, huérfanas, con enfermedades mentales reales o inventadas eran aisladas del resto de la sociedad. No cárceles, oficialmente, pero sí lugares donde los nombres se borraban con tinta roja. ¿Recuerdas esa luz en la ventana? Un electricista del ayuntamiento fue enviado una vez a revisar porque se reportaba consumo en una casa vacía. Entró con una orden municipal. Lo último que dijo al salir fue: no hay nadie ahí, pero no vuelvo. Nunca explicó más. Renunció al mes siguiente. No hay registros de habitantes en esa casa desde 1985. Sin embargo, en la Oficina de Servicios Sociales existe un documento firmado a mano, sin número de referencia, que ordena el mantenimiento de suministro eléctrico y agua para una persona bajo protección discreta. No hay firma oficial.
Solo unas iniciales, R. Pidel. Ningún funcionario con esas iniciales ha trabajado jamás en ese departamento. En una caja polvorienta de documentos sin catalogar, en el archivo histórico de la ciudad aparece una hoja suelta, fechada en 1977. Es un informe de ingreso a una residencia temporal. La descripción es vaga, pero hay una frase escrita en rojo, sin nombre. Responde solo al timbre de la música. El documento fue tachado, pero no destruido. Entre los rumores del barrio, hay uno especialmente persistente. Dicen que, durante los apagones de los años 80, cuando todo el vecindario quedaba en sombra, esa casa nunca perdía la luz. Y que una vez, una niña desaparecida fue vista asomada a esa misma ventana, pero cuando la policía tocó la puerta, nadie respondió. Y la niña nunca fue encontrada. Una sola anciana, doña Benita, que murió en 2009, dijo algo que muy pocos recuerdan: no es que la casa esté vacía, es que nos enseñaron a no verla. Y cuando le preguntaron si conocía a alguien que viviera allí, solo murmuró: la mujer sin nombre aún espera. No puedes dejar de mirar la casa. Algo en esa luz intermitente, casi temblorosa, que se enciende justo antes del anochecer, te llama. No es miedo lo que sientes. Es algo más profundo. Como una deuda que no sabías que tenías. Como si, sin darte cuenta, hubieras olvidado a alguien que una vez fue importante pero que nadie nombró. Bajas por la acera con cuidado. Los adoquines están rotos, cubiertos por raíces de árboles viejos. El silencio del barrio se vuelve espeso. Y ahí está, la entrada lateral del número 22, cubierta de maleza, casi invisible detrás de un muro bajo de ladrillos. En la verja oxidada cuelga algo, un trozo de tela amarrado. Parece parte de una bata blanca, manchada de tierra, o de tiempo. Decides buscar en los archivos municipales. No los digitales, en esos, la casa ni siquiera figura como propiedad activa. Vas al sótano de la antigua alcaldía. Allí, en un pasillo frío y húmedo, hay una sección sin clasificar. Cajas sin etiquetas. Carpetas sin índice. Como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito para que nunca fueran revisadas. Encuentras un expediente. Sin firma. Sin identificación catastral. Está marcado con bolígrafo rojo, retenido proceso interno. Dentro, 4 hojas. La primera, una solicitud de derivación a vivienda protegida de atención silenciosa. La segunda, una nota escrita a mano. Mujer adulta, sin documentación. Edad estimada, 40. No habla. No responde a preguntas. No puede ser registrada bajo normativa vigente. La tercera es una orden de inspección, firmada por alguien que usó solo iniciales. Igual que antes, R. Pidel. La cuarta es la más extraña. Un mapa del barrio, a tinta, con la casa del número 22 marcada con un círculo y la frase: presencia constante no autorizada. Algunos académicos han teorizado sobre estas viviendas protegidas de los años 7080. Espacios donde personas inadecuadas para la vida comunitaria eran confinadas, fuera del sistema penal, sin condena ni juicio. Las llamaban casas discrecionales, en teoría, ya no existen. Pero la mujer de la casa del número 22 sí. Y entonces encuentras algo más. Una hoja amarilla, muy arrugada. Parece haber estado doblada dentro de una carpeta durante décadas. No tiene encabezado, ni fecha. Solo una nota, escrita con trazos temblorosos. No tengo nombre porque no fui anotada. No tengo voz porque no fui escuchada. Pero estoy aquí. Y cada noche enciendo la luz, por si alguien vuelve. La tinta está corrida como si hubiera sido escrita con lágrimas. ¿Quién la escribió? ¿Ella? ¿Alguien que la cuidó? Una mujer que vive sin nombre durante 40 años en una casa sin historia oficial. Nadie la visitó. Nadie la registró. Nadie preguntó por ella. Pero alguien sabía.
Una historia oral recogida por estudiantes de antropología en los años 90 habla de una mujer en la calle sin número que comía solo pan duro y que esperaba una carta que nunca llegaba. Una anciana, entrevistada por uno de los alumnos, dijo: ella fue dejada ahí. Como se dejan las cosas que nadie quiere pero que nadie se atreve a tirar. Y al fondo del expediente, sin firma, hay una foto. No tiene fecha. Está borrosa. Pero se ve claramente una ventana abierta, detrás de ella, una silueta. Una mujer. Delgada. De cabello blanco recogido. Mirando hacia adentro. No hacia afuera. Como si esperara a que alguien entrara, no a que alguien la sacara. Los rumores más antiguos, los que ya nadie repite porque se volvieron parte del polvo, decían que esa casa había sido un depósito humano. Ese era el término, depósito. No hospital, no albergue, no cárcel. Un lugar donde el sistema dejaba a quienes no podía integrar pero tampoco eliminar. ¿Sabes qué significa eso? Que durante años se toleró el encierro sin causa, el olvido como protocolo. ¿Recuerdas a Leticia Muñoz, la vecina que dijo haber oído cantos? Murió en 2017, pero su nieta, Lorena, aún guarda algo, una hoja arrugada que su abuela encontró en la vereda una mañana lluviosa. Tenía una sola frase: me llamaba Clara antes de que me quitaran el nombre. Y al reverso una melodía escrita con pentagrama infantil, la misma que canta la voz en las noches. Te quedas quieto, porque ahora no es solo una historia, es una presencia, un hilo invisible que une documentos rotos, voces silenciadas y una casa que nunca deja de iluminarse cuando cae la noche. Y te preguntas, si nadie la nombró, ¿cómo sabemos que existió? Si no hay acta de nacimiento, ¿puede morir alguien que nunca fue inscrita? Algunos historiadores aún debaten si estas figuras femeninas aisladas eran parte de una estrategia política de limpieza moral. Otros creen que son producto del caos burocrático postdictatorial. Pero una verdad se repite: cada vez que alguien intenta cerrar esa historia, aparece otro fragmento. Como si la mujer sin nombre no quisiera ser encontrada, pero tampoco olvidada. Empiezas a caminar por la calle en dirección opuesta, alejándote del número 22. Pero no porque quieras, sino porque algo en ti no soporta estar más cerca. A veces el silencio no es vacío. A veces está lleno de cosas que no sabemos nombrar. Y tú lo sientes ahora, la presencia de alguien que sigue ahí, aún sin nombre. Cuando pasas por la esquina, una vecina mayor te observa desde su balcón. No dice nada, solo fuma, con los ojos entrecerrados, como si llevara años viendo pasar a personas como tú, los que creen que encontrarán una respuesta. Y cuando estás a punto de cruzar la calle, ella murmura algo apenas audible. La oí cantar anoche. No es una afirmación casual. Lo dice con el mismo tono con el que uno confiesa un secreto. Te acercas y ella no se aparta. No estoy loca, agrega antes de que preguntes. La canción es siempre la misma. La cantaba mi abuela cuando yo tenía fiebre. Es francesa. Antigüe. Y entonces menciona algo que nadie más había dicho. La mujer detrás de la cortina. No la ves pero sabes que está. En los años 90, una pequeña comunidad de documentalistas independientes realizó una serie sobre casas abandonadas de la posguerra. Una de las tomas descartadas muestra brevemente la fachada del número 22. En la grabación, mientras el camarógrafo ajusta el lente, una figura blanca parece cruzar la ventana del segundo piso. El equipo nunca la mencionó en el documental, pero la grabación se filtró años después. Algunos la consideraron montaje, otros evidencia. Lo curioso es lo que ocurre con el audio. En el segundo exacto donde la figura cruza, se escucha un zumbido muy bajo.
Al amplificarlo, investigadores de audio descubrieron algo inusual, una frecuencia asociada con grabaciones antiguas como las que se hacían con equipos de cinta abierta en instituciones psiquiátricas. ¿Cómo es posible que ese sonido aparezca en una grabación digital? La casa parece absorber todo intento de registro, como si cualquier prueba visual, sonora, documental fuera inmediatamente anulada por su presencia misma. Pero hay algo que no puede borrar la memoria humana. ¿Recuerdas lo que dijimos en la primera sección? Ella fue dejada ahí. ¿Cómo se dejan las cosas que nadie quiere? Y ahora, otra vecina, otro testigo, otra notapiezas sueltas que empiezan a tomar forma. Un día, visitas la parroquia local. No porque esperes mucho, pero porque algo te dice que si hubo silencio, tal vez fue protegido. El archivo parroquial está desordenado, pero el sacerdote actual te permite mirar. En un cuaderno de bautizos, entre los años 1957 y 1973, hay una página arrancada. Solo una. Pero el número de línea salta, de la inscripción 347 pasa a la 349. ¿Y la 348? Nunca se registró. Lo comentas con el sacerdote. Él se encoge de hombros, pero antes de irte te entrega un papel doblado. Esto estaba en uno de los confesionarios. No sé qué hacer con eso. Es una oración manuscrita, pero distinta. Casi poética. Si mi nombre se pierde en la boca de otros, que mi voz permanezca en la piel de las paredes. No quiero ser recordada, solo reconocida. ¿Quién la escribió? ¿Una víctima? ¿Una testigo? Vuelves a la casa. No entras. No tocas. Solo observas. Y esta vez notas algo que antes habías pasado por alto. En la fachada, muy cerca del suelo, hay una pequeña ventana enrejada. Al mirar dentro, ves un mueble cubierto por una tela blanca. Y algo más, una radio antigua, de esas que funcionan con perilla. ¿Está conectada? No deberías saberlo, pero lo sabes. Porque esa noche, a las 3:15 de la madrugada, alguien enciende esa radio, y por unos segundos suena la misma melodía. Algunos teóricos del trauma colectivo hablan de puntos ciegos narrativos. Momentos donde la historia deja de contar ciertos hechos no porque no hayan ocurrido, sino porque nadie puede soportar recordarlos. ¿Esta casa, esta mujer, son uno de esos puntos ciegos? ¿Recuerdas la fotografía mal revelada? El documento sin firma. La nota escrita con letra temblorosa. Empiezas a entender que no es que ella no tuviera nombre, es que su nombre fue removido, borrado. Excluido con intención. Y ahora otra voz te llega, una grabación de un antiguo trabajador del ayuntamiento que filtró unos audios antes de jubilarse. En uno de ellos se escucha a un supervisor diciendo, esa mujer es un caso cerrado. Y otro responde, ¿cómo va a estar cerrado si nunca se abrió? La grabación termina con un sonido seco, como de archivador cerrado bruscamente. Y luego nada. La mujer sin nombre. La del canto nocturno. La del reflejo que no aparece en la cámara. La del expediente incompleto. Ella sigue ahí. Pero lo que empieza a inquietarte más no es su presencia. Es la de todos los que sabían y callaron. Te preguntas cuándo comenzó todo. No su historia. La tuya. Tu participación en ella. Porque algo en esta búsqueda dejó de ser una simple curiosidad. Se convirtió en una herida compartida, como si el silencio que envolvía a esa casa hubiera encontrado una grieta dentro de ti y decidiera quedarse allí. Llegas al archivo del antiguo Hospital General, un edificio medio abandonado, medio administrado por voluntarios. Allí, en el tercer piso, entre pasillos húmedos y vitrinas con polvo, descubres un informe fechado en 1983. El encabezado es irregular, como si hubiese sido añadido después con otra máquina de escribir. Pero lo más extraño es el contenido. Paciente femenina ingresada sin documentación. No responde al nombre. No responde a preguntas. Estado físico, estable.
Estado psicológico, sin signos de agresividad pero completamente ausente del entorno verbal. Diagnóstico, presencia, sin identidad. Presencia, sin identidad. Nunca habías leído una frase así en un diagnóstico médico. El informe termina con una línea escrita a mano. Remitir a residencia pasiva. No crear expediente oficial. Residencia pasiva. Un término que no figura en ningún reglamento de salud. Ni en el Código Civil, ni en la legislación vigente entonces. Y, sin embargo, aparece en al menos 3 carpetas más que encuentras. Todas refieren a mujeres. Ninguna con nombre completo. Todas trasladadas. Ninguna registrada. Hay quienes creen que estas residencias pasivas fueron centros informales sostenidos con fondos municipales opacos, donde se colocaba a personas consideradas incómodas para el modelo de ciudad, mendigos, enfermos mentales, ancianos sin familia, mujeres solas. No era desaparición, era exclusión sistemática desde la costumbre. Mientras sostienes el informe, el vigilante del lugar se te acerca. Es un hombre mayor. Lleva décadas trabajando allí. Te pregunta qué estás buscando y se lo cuentas. No dice mucho, solo asiente lentamente. Pero antes de que te vayas, te ofrece algo. Un pequeño cuaderno con tapas grises. Esto lo encontré hace años, detrás de un archivador caído. No tiene nombre, pero creo que es de ella. Lo abres. Son hojas garabateadas. Al principio, solo trazos. Líneas, espirales, círculos. Como si alguien estuviera intentando recordar cómo escribir. Luego, palabras sueltas. Ventana, música, pan, esperar. Y una página entera, escrita con letra temblorosa, que repite la misma frase. Nadie me tocó el hombro en 40 inviernos. ¿No puedes seguir leyendo? Cierras el cuaderno como si fuera una puerta. Pero la frase ya te ha atravesado. En 1976, durante los primeros años del regreso a la democracia, un pequeño grupo de psiquiatras intentó recuperar los casos de mujeres que habían sido institucionalizadas sin causa. El proyecto se llamó Nombres para las que no hablaron. Duró solo 7 meses. Fue cancelado por falta de colaboración de los archivos. Una de las últimas notas del equipo dice: algunas mujeres fueron convertidas en silencio. No desaparecieron. Fueron anuladas. De vuelta al barrio, una joven historiadora llamada Marina acepta hablar contigo. Ella ha estado investigando las mujeres sin papel en zonas urbanas. Te cuenta que encontró un documento curioso, una orden municipal del año 1984 que destina fondos para preservación habitacional de figura no institucionalizada. Lo más inquietante es la dirección, calle del Silencio, 22. El mismo lugar. Era una forma de mantenerla sin registrarla, te explica. Un limbo administrativo. Existía para la contabilidad pero no para la historia. ¿Recuerdas la radio antigua que viste por la ventana? Marina la menciona sin que tú digas nada. Se decía que esa radio nunca se apagaba. Era la única forma en que ella sabía que aún era de día. Y ahí lo entiendes. Durante 40 años, esta mujer vivió no encarcelada, no secuestrada, sino simplemente ignorada. Encendida como una lámpara olvidada en el rincón de una casa. Un vecino, al escuchar tu investigación, se te acerca una mañana. Lleva una caja de madera. Dentro, papeles viejos, fotografías, recortes. Mi madre fue enfermera en el barrio. Siempre decía que la del número 22 tenía nombre, pero que no debía decirlo. Entre los papeles hay una nota doblada con cuidado. En ella, una frase breve, escrita en lápiz. Clara R. 1942. Olvidada, pero no sola. Ese nombre, Clara, ya lo habías leído. En la nota que Leticia encontró en la vereda, en el canto nocturno, en la frase que se repetía en los documentos tachados. Clara, una mujer que existió sin permiso, que vivió en voz baja, que se volvió presencia.
y cuya historia ahora empieza a recobrar cuerpo. Pero el vecino te interrumpe con algo más. Saca una pequeña fotografía. Está rota por un borde. Se ve la casa y una figura blanca en la ventana. Es Clara. Y en el reverso, escrito a mano, sigue ahí. Ahora caminas diferente. No es solo la historia de Clara lo que llevas contigo. Es la sombra de todo lo que se eligió no ver. Cada baldosa, cada grieta en la acera, cada farol oxidado del barrio parece haberte estado esperando. Como si esta búsqueda, más que un descubrimiento, fuera una deuda ancestral. Una promesa rota. Y entonces llegas al cuarto número 7. La residencia de beneficencia, oficialmente clausurada en 1992 por mal estado estructural, aún se mantiene en pie. Pero nadie entra. Nadie se atreve. Las ventanas están selladas con madera, pero alguien ha tallado palabras en ellas, casi invisibles desde lejos. Cuando te acercas, distingues una silencio. Con una linterna y una autorización obtenida con esfuerzo de los archivos históricos, entras. El pasillo está cubierto de polvo, pero hay huellas. No recientes. Antiguas. Como si alguien hubiera caminado en círculos durante años. No parece un lugar abandonado, sino suspendido. En pausa. Cada habitación está vacía menos una. El cuarto número 7. La puerta tiene una cerradura doble, pero la madera está podrida. Basta con un leve empujón. Y allí dentro, un cuaderno, pequeño, de tapas azules, abierto sobre una mesa baja. El polvo lo cubre, pero no del todo. Como si alguien lo hubiera dejado ahí hace poco. Las letras son torpes, infantiles. Pero la repetición te detiene. Una frase, escrita una y otra vez. No debo escribir mi nombre. No debo escribir mi nombre. No debo. Y luego, como si la voluntad hubiera ganado por un instante, celar a punto. El cuarto está decorado con lo mínimo, una cama oxidada, una silla, una ventana pequeña. En la pared, una hoja amarillenta pegada con cinta. Tiene dibujado un cuerpo sin rostro, sin brazos, sin pies. Solo el torso y una cabeza vacía. Y en el centro del pecho, una palabra escrita en rojo. Aquí estoy. En una esquina del cuarto, sobre el suelo, hay restos de un vestido blanco, deteriorado por el tiempo. ¿Recuerdas aquel vestido que Leticia dijo haber visto colgado bajo la lluvia? Aquí está. No es un recuerdo, es prueba. O al menos huella. Un cuidador del edificio aparece en la puerta. No lo habías oído llegar. Tiene unos 60 años. Se llama Antonio. Dice que ha trabajado allí desde antes del cierre. Le preguntas por Clara. No responde, pero no niega. Solo dice, ella nunca causó problemas. No pedía nada. Solo estaba. Y entonces añade algo que no esperas. A veces escribía con el dedo sobre el vidrio. Nunca palabras. Solo círculos. Tú los has visto. En la ventana. En el espejo. En el cuaderno. Círculos. Como una forma de existencia sin eje. Como si su memoria girara sobre sí misma, buscando salida. Antonio te guía por el pasillo hacia una sala de almacenamiento. Allí, bajo una lona, hay un conjunto de cajas numeradas. Algunas están abiertas. Dentro, libretas, lápices mordidos, pañuelos, cartas sin sellar. En una hoja suelta. Me borraron para que nadie preguntara. Me borraron, y aún así, existo. Me borraron, pero no del todo. Las cartas no tienen destinatario. Pero una de ellas sí tiene una fecha, 12 de agosto de 1984, y un encabezado informal, a la niña que fui. Es una confesión larga. Habla de encierro, de olvido, de rutinas infinitas. De cómo alguien le dijo una vez que si se portaba bien, la dejarían ser parte, pero nunca pasó. Algunos psiquiatras han estudiado este tipo de casos. Lo llaman síndrome de internamiento invisible, personas que, tras largos años de institucionalización sin contacto externo,
interiorizan la creencia de que no deben existir fuera del espacio donde fueron encerradas. La estructura mental de Clara parece encajar. No gritaba, no huía, no se rebelaba, simplemente se diluyó, pero su huella está en todas partes. Y entonces, una fotografía. Dentro de una caja mal cerrada, encuentras una imagen en blanco y negro. Se ve un grupo de mujeres sentadas en círculo. Todas miran al suelo, excepto una. Clara mira a la cámara. No sonríe. No frunce el ceño. Solo mira, como si ya supiera que alguien, muchos años después, intentaría encontrarla. En el reverso de la foto, con tinta corrida. Cuarto 7. Ella nunca habló, pero nunca dejó de mirar. ¿Recuerdas el expediente médico donde se escribía presencia, sin identidad? Aquí tienes la contraparte. Una presencia que no necesitaba hablar para quedarse en la memoria. Una mujer que, sin nombre, escribió el suyo en el polvo, en los círculos, en las paredes, en las miradas. Antonio te acompaña hasta la salida. Antes de despedirse, te dice: hay quienes piensan que si una historia no se cuenta, no pasó. Y luego añade, más bajo: pero ella estuvo aquí. Eso nadie me lo borra. Sales del cuarto número 7 sin decir palabra. No porque no tengas nada que decir, sino porque cada parte de ti está resonando con un eco que no puedes nombrar. Es como si la voz de Clara, que nunca fue escuchada, ahora ocupara el silencio dentro de ti. Y te preguntas, ¿qué es más violento, encerrar a alguien o borrar que alguna vez estuvo encerrada? Caminas por las calles del barrio como si fueran parte de un mapa interno. Todo te resulta diferente. Los mismos muros, pero ahora con grietas que parecen susurrar. Las ventanas, con reflejos que podrían haber contenido su sombra. Y en una esquina, el banco de hierro, donde una vez una vecina dijo haberla visto sentada, esperando algo que no llegaba nunca. Vuelves a hablar con Marina, la historiadora. Ella te ha estado ayudando en paralelo. Ese día, trae algo, un acta de inspección fechada en 1991. Es el último documento en el que aparece la dirección de la casa de Clara. El motivo de la visita: verificación de viviendas sin moradores. Resultado: nadie respondió. Casa vacía. Observación adicional, escrita a mano. Pero había pan fresco sobre la mesa. Pan fresco. En una casa oficialmente vacía. ¿Quién lo dejó? ¿Quién lo comía? Una hipótesis empieza a tomar fuerza entre los investigadores. Clara fue dejada con asistencia mínima. Alguien, un funcionario, un cuidador. Quizás una vecina le dejaba alimentos y agua, sin contacto, sin preguntas. Solo el mínimo para que continuara existiendo sin molestar. Un limbo diseñado por manos humanas. Te atreves a volver a la casa. Esta vez con la intención de entrar. No sabes por qué. No llevas cámara, ni grabadora, ni linterna. Solo el peso de todas las palabras que otros no quisieron decir. La verja sigue oxidada. Pero no está cerrada. Nunca lo estuvo, en realidad. Solo parecía inaccesible. La puerta principal cede con un leve empujón. El olor que te recibe no es putrefacción ni humedad. Es algo más viejo. Como polvo de libros, rancio, lana seca. Una vida detenida. El pasillo es angosto. A la izquierda, una cocina minúscula. Hay platos ordenados en la alacena, un mantel con bordados de flores y un pan seco sobre la mesa. Pan, el mismo del informe, el mismo que alguien seguía dejando. Subes las escaleras. Cada peldaño cruje, pero no como protesta. Más bien como si celebraran que alguien por fin lo recorre. Llegas a una habitación iluminada por la luz débil que entra por la cortina entreabierta. La cama está hecha. Sobre ella, un cuaderno. Te acerca ese punto y lo abres. No hay palabras, solo un dibujo, un círculo, y dentro, una figura. No clara, no detallada. Solo una silueta, sentada, esperando. En la pared hay marcas de lápiz.
rayas como conteo de días. Miles. 40 años es mucho espacio para marcar. Y en una repisa, una caja. Dentro, una carta. Abierta, vieja, sin sobre, sin destinatario. Solo un encabezado, para quien un día me recuerde. El texto es corto, pero cada palabra pesa. Me dijeron que debía quedarme callada, que era por mi bien, que afuera no había lugar para mí. No fui mala, no fui peligrosa, solo fui molesta. Mi voz no tenía cabida, así que aprendí a vivir sin hablar, a vivir sin que me vieran, a existir solo en la rutina. Si esto significa que alguien finalmente se atrevió a preguntar. Cierras los ojos, porque ya no estás investigando, estás escuchando. Y en ese silencio escuchas pasos, no reales, pasos dentro de ti. Una marcha constante que lleva años esperando ser oída. ¿Recuerdas a la mujer que dijo haberla oído cantar? ¿Y la canción en francés? Encuentras un reproductor de casete viejo en la cómoda. Lo enciendes, y suena, no una voz, sino una melodía suave, arrulladora. La misma, como si ella hubiera dejado su voz encerrada en ese artefacto para quien se atreviera a volver. Algunos antropólogos hablan de los archivos no oficiales, aquellos que no están en documentos, sino en objetos, rutinas, canciones. La memoria de Clara vive ahí. Y al salir de la habitación, ves una hoja en la pared de la escalera. No estaba cuando subiste, o tal vez sí. Dice, no busques salvarme, solo no me olvides. No puedes dormir esa noche. La melodía sigue sonando en tu mente como un hilo fino que no se rompe aunque cierres los ojos o trates de pensar en otra cosa. Clara está ahí. No en la casa. No en el expediente. En ti. Como si, al leer sus notas, al tocar sus cosas, algo de ella se hubiera deslizado bajo tu piel. Al día siguiente, vuelves a los archivos municipales. Te has vuelto parte del paisaje para los archivistas. Esta vez, uno de ellos se te acerca con algo que no solicitaste. Esto estaba en un lote de documentos restaurados por humedad, dice. No tiene código, pero puede que te interese. Es un acta incompleta, sin membrete, sin fecha clara, pero con una descripción directa. Derivación por no adecuación social. Femenina. Sin oposición familiar. Sin incidentes. Estado neutral. Sin oposición familiar. ¿Eso significa que alguien firmó su silencio? Entre los márgenes del documento hay una nota casi invisible hecha con lápiz. Padre fallecido. Madre incapaz. Ningún tutor registrado. Se puede proceder. Se puede proceder. Como si Clara no fuera persona, sino trámite. Los años 70 y 80 estuvieron marcados por una transición política que pretendía enterrar el autoritarismo sin enfrentar su maquinaria de olvido. Muchas decisiones quedaron atrapadas entre lo legal y lo moral. Clara fue una de ellas. Unos días después consigues hablar con una antigua trabajadora social retirada, de nombre Estrella. Tiene más de 80 años. Vive en un pueblo cercano. Cuando mencionas la dirección de la casa, sus ojos cambian. ¿Clara?, pregunta, y luego guarda silencio largo, como si hubiera esperado 40 años para no responder. Finalmente habla. Yo no firmé nada. Solo me dijeron que era mejor así, que la chica no sufría, que estaba tranquila. Y luego, más bajo, nos dijeron que el mundo no era para todos. Le muestras la fotografía. La reconoce. Ella era distinta. Muy callada. Pero miraba. Siempre miraba. Como si recordara cosas que no había vivido. Estrella no quiere hablar más. Pero al irte, te entrega un sobre. Lo guardé por si algún día alguien preguntaba. Dentro, una hoja doblada con membrete antiguo de la oficina de beneficencia. Título: Instrucciones para atención pasiva en caso tipo IUE. Las instrucciones son escalofriantes en su frialdad. Puntos como: no iniciar contacto verbal innecesario. Evitar referencias temporales, fechas, estaciones.
No entregar espejos ni objetos reflectantes. Evitar música con letras. Solo instrumental. Proveer alimentos sin contacto visual directo. Al final, una firma ilegible. Y en letras rojas. No registrar nombres si no es estrictamente necesario. El acto de no nombrar institucionalizado. Regresas a casa y abres todos los documentos que has recopilado. Fotos, cartas, notas sueltas, fragmentos. Como si armaras un rompecabezas sin imagen guía, pero algo encaja. Una línea que se repite en 3 fuentes distintas. En la nota dejada en el confesionario, si mi nombre se pierde. En el cuaderno del cuarto 7, no debo escribir mi nombre. Y ahora, en este protocolo, no registrar nombre. Es como si nombrarla fuera el acto prohibido. El verdadero peligro. Porque nombrar es reconocer. La antropóloga marina lo explica de otro modo. El nombre te ancla al mundo. Sin él, eres presencia sin pasado ni futuro, una pausa viviente. Le preguntas por registros escolares, por si Clara alguna vez fue niña en alguna parte. Ella te responde, solo encontré un caso en 1950. Una niña que dejó de asistir tras un solo trimestre. Nombre incompleto, Segere. ¿Recuerdas el reverso de la foto que te dio el vecino? Clara R. 1942. La misma inicial, la misma fractura. Te das cuenta entonces de que la historia no solo fue borrada, fue descompuesta, dividida en partes tan pequeñas que cada institución solo tuvo una pieza. Y ninguna quiso preguntar por el resto. En tu correo, un mensaje sin firma. Solo un archivo adjunto de audio. Lori Predusis. Es una grabación antigua. Se escucha la voz de una mujer joven. Clara. Su voz es tenue. Frágil. Dice solo una frase. Si me olvidas, ¿me sigo llamando igual? Y luego silencio. Pero no uno cualquiera. Uno lleno. Denso. Como si toda su vida estuviera contenida ahí. Apagas la grabación y sientes algo extraño. No tristeza, no rabia, sino reconocimiento. Porque ya no estás buscando a Clara, la estás recordando. Y eso cambia todo. Abres los ojos al amanecer. No porque hayas dormido bien. Es más, no sabes si dormiste. Porque todo en tu cuerpo, en tu memoria, parece estar trabajando por dentro, como si durante la noche Clara hubiese estado organizando tus pensamientos, moviendo cosas de lugar, haciéndote entender que ya no estás en una investigación. Estás en una restitución. Te diriges al cementerio municipal. No lo habías considerado antes, pero es inevitable. Si Clara fue alguna vez derivada, si su historia se desvaneció en documentos rotos y casas olvidadas donde terminó su cuerpo, te atiende un funcionario que parece tener más años de papeles que de vida. Le explicas sin muchos detalles. Él revisa registros en papel, libros gruesos con tinta corrida. ¿Apellido? Pregunta. Solo tenemos la inicial, R. El hombre frunce el ceño. Con una letra no se llega a ninguna parte, pero justo cuando estás a punto de agradecer y irte, una mujer mayor con bata de archivo y gafas colgando del cuello se acerca desde el fondo. ¿Buscas una tumba sin nombre? Pregunta sin rodeos. No dices que sí. Solo la miras. Ella entiende. Sígueme. Te lleva a la sección más antigua del cementerio, al fondo, donde no hay lápidas elegantes ni cruces metálicas. Solo placas de piedra con números. Se detiene frente a una. Eiffel 1347. Sin nombre. Sin fecha. Sin flor. Pero al pie, casi cubierto por tierra, sobresale algo. Te agachas. Es una pequeña piedra, redondeada, pintada a mano. Y en ella, apenas legible, C. La mujer del cementerio te dice, hace unos años, alguien venía una vez al mes. Dejaba esas piedritas, siempre iguales, siempre con la letra C. Y luego desapareció. ¿Quién era? Preguntas. Nunca supimos. Recoges la piedra. No puedes evitar acariciarla con el pulgar. Está gastada.
como si hubiera sido sostenida muchas veces, como si hubiera sido la única prueba de que alguien, en algún lugar, aún la llamaba por su inicial. Una teoría, nunca confirmada pero mencionada en los márgenes de informes antiguos, sugiere que muchas mujeres sin perfil legal eran enterradas bajo un código, no por maldad, por omisión, porque nadie reclamaba el cuerpo, porque ningún familiar firmaba, porque los nombres eran un lujo administrativo. Regresas a casa con la piedra en el bolsillo. Esa noche sueñas con Clara, pero no la ves. Solo sientes su presencia, como cuando uno entra a una habitación donde alguien ha estado. El aire aún cálido, el vaso aún lleno, el espejo aún empañado. Al día siguiente, vuelves a encontrar a Leticia, la vecina. Le cuentas lo que descubriste, la piedra, la tumba, la nota del confesionario, la melodía. Ella escucha sin interrumpirte. Cuando terminas, se queda en silencio, y luego saca algo de su bolsillo, una hoja amarilla, doblada en 4. La encontré pegada en mi ventana hace años, dice. Nunca supe de quién era, pero creo que ahora sí. La desdoblas. La letra es la misma que en los cuadernos, y dice, la ventana no se abre, pero yo aún respiro. Si alguien me nombra, que no me traiga de vuelta, solo que no me borre. Hay una ternura rota en esas líneas, una dignidad profunda que no pide justicia ni redención, solo memoria. Esa noche comienzas a escribir, no un artículo, no un informe, no un guión, sino una carta. Hola, Clara. No sé si esto te alcanzará, ni si aún estás en algún rincón del aire donde las palabras pueden tocarte, pero quiero decirte que te veo, que escuché tu canción, que encontré tus círculos, y que ya no estás sola, ya no más. Cuando terminas, doblas la carta y la colocas en un sobre. Escribes una sola palabra, C. Vuelves al cementerio al día siguiente. Colocas la carta junto a la piedra, y por primera vez dejas una flor. Una mujer, hace 40 años, fue condenada al olvido por no encajar, por no hablar, por simplemente no hacer ruido. Hoy, su historia empieza a hacer eco, y no estás solo. En las semanas siguientes, otras personas empiezan a contar cosas. Un ex panadero recuerda haber hecho entregas anónimas a esa casa. Una antigua maestra menciona que una niña muy callada desapareció sin explicación. Una mujer dice que su madre hablaba en sueños de una hija que nunca se nombró. La historia de Clara no era solo suya, era parte de muchas otras. Era el reflejo de una costumbre colectiva de no ver. Y ahora esa costumbre empieza a romperse. Todo cambia cuando una carta llega a tu buzón, sin remitente, sin membrete. Solo una hoja blanca, escrita con bolígrafo azul, letra firme, pausada. Yo la conocí, no por mucho tiempo, pero lo suficiente para saber que no estaba loca. Se llamaba Clara. Lo dijo una sola vez. Luego me pidió que no lo repitiera, y obedecí. ¿Te sientas? La mano te tiembla apenas. La carta continúa. Trabajé en la lavandería del hospital durante los años 80. Una vez a la semana, me mandaban a esa casa, la de la esquina, con un paquete de ropa limpia. Nunca vi a nadie. Dejaba el paquete en la reja. Hasta que una tarde de lluvia, ella apareció, descalza. Me miró. No habló, pero después de un momento, me alcanzó un papel. En él solo decía, ¿todavía hay jueves? Desde entonces, cada jueves la vi. Por minutos. Siempre en silencio. Ese detalle te desarma. ¿Todavía hay jueves? Como si el tiempo para Clara no fuera un continuo, sino una pregunta. Un rumor. La carta termina con una nota. No sé si hago bien en contarte esto, pero si tú la estás recordando, entonces ya no soy la única. Guárdalo. No por mí. Por ella. ¿Te das cuenta de algo? Este no es un caso cerrado que tú estás resolviendo. Es un núcleo de memoria que, al ser tocado, despierta ecos.
Decide revisar las actas judiciales de tutela de los años 70 y 80. Son documentos polvorientos, mal organizados. Pero tras horas de búsqueda, una línea te salta a los ojos. Persona física sin resistencia. Ingreso voluntario tácito por abandono institucional. Ingreso voluntario tácito. Una frase imposible. Hablas con una jueza retirada que dedicó años a revisar estas fórmulas grises. Ella lo explica con tristeza. Era una manera de no admitir que nadie quería responsabilizarse. Entonces se decía que la persona no se opuso, pero nunca se preguntaba si podía o sabía cómo oponerse. ¿Recuerdas a la joven psiquiatra que mencionaste al principio? Te contacta por mensaje. Dice que ha estado siguiendo tu búsqueda. Quiere mostrarte algo. Se encuentran en una biblioteca universitaria. Ella saca una carpeta con papeles amarillentos y una etiqueta simple. Casos liminales no categorizados. En ella, una hoja con fecha de 1979. Paciente femenina. Edad estimada 36 años. No contesta a su nombre. Afirmación repetida. Yo estaba antes. Observación. Dibuja relojes sin agujas. Yo estaba antes. No es una frase cualquiera. Es una declaración de existencia fuera del relato oficial. Como si Clara supiera que había sido editada. Que la historia colectiva no la incluiría. Así que lo escribió en su cuerpo, en sus actos, en sus dibujos. La joven psiquiatra te muestra otro documento. Una carta de una interna, nunca enviada, en la que menciona a Clara. Ella no habla, pero a veces canta. Nadie lo nota porque canta bajito. Como si lo hiciera solo para no olvidar cómo suena su voz. Y tú recuerdas la grabación, la canción, el tono casi imperceptible. Esa misma noche vuelves a escucharla. Pero esta vez con atención total. La melodía tiene pausas extrañas. Silencios rítmicos, como si estuviera codificada. Y entonces lo entiendes. Las pausas no son errores, son sílabas. Un nombre, su nombre. Clara transformó su nombre en música, en eco. Tomas el fragmento de audio y lo llevas a un experto en fonética. Le pides que analice la cadencia sin darle contexto. Después de horas, te mira sorprendido. ¿Sabías que la secuencia se asemeja al patrón del nombre Clara Rodríguez? Lo grabado no es solo una melodía. Es una firma. ¿Recuerdas los círculos en las ventanas? Las marcas de lápiz en la pared. Los trazos en el cuaderno. Todo fue una lucha silenciosa por existir. No a través del lenguaje, sino del ritmo, del gesto, de la repetición. Y ahora comprendes. Clara no fue invisible. Fue ilegible. El sistema no la borró del todo. Solo la volvió indescifrable. Y tú junto a Leticia, Marina, la carta anónima, la psiquiatra, el panadero, la mujer de los jueves, estás descifrando esa escritura. La que no usa tinta. La que no cabe en expedientes. La que se queda en la memoria de los objetos, las rutinas, los silencios. Un documento más aparece, una carta oficial que autorizaba transferencia presupuestaria para atención pasiva domiciliaria de sujetos sin ID. Sujetos sin ID. Y aún así ella dejó huellas. No fue una aparición, fue una permanencia. Un acto de resistencia suave pero inquebrantable. La pregunta ya no es si Clara existió. La pregunta es, ¿por qué hicimos tanto esfuerzo para no verla? Hoy regresas al principio, a la calle donde todo comenzó, pero ya no la ves igual. Antes era solo una dirección, una coordenada. Ahora es un umbral. Porque Clara no vivía allí, resistía. En una casa que se mantuvo en pie, no por cemento, sino por hábito, por presencia, por espera. Marina, la historiadora, te acompaña esta vez. Quiere ver con sus propios ojos lo que durante años solo sospechó. Entra contigo a la vivienda. La casa no ha cambiado. Sigue con ese olor leve, entre tela vieja y algo que no sabes nombrar.
Cada objeto, cada trazo, cada sombra parece saber que están siendo observados por fin. Marina se detiene frente a la cocina. Aquí es donde sucede el olvido, dice. No en las instituciones. En los platos lavados, en las sillas que nadie mueve. Sube contigo al cuarto de Clara. Observa el cuaderno, el dibujo del círculo, la silueta. Y entonces abre su bolso. Saca un documento. Un censo de 1973. Donde aparece algo insólito. C. Rodríguez, habitante no declarada. Se observaron indicios de presencia, pero no se recolectó testimonio verbal. Situación. En revisión. En revisión. Esa fue la categoría de Clara. No persona. No ciudadana. No paciente. Solo en revisión. Marina comenta que, en los años de dictadura y transición, muchas mujeres que no encajaban en el modelo familiar o productivo eran clasificadas como no insertables, algunas eran institucionalizadas, otras invisibilizadas mediante medidas pasivas como seguimiento sin interacción. Te muestra una nota manuscrita en el reverso del censo. No molesta, no habla. No requiere intervención por ahora. ¿Y tú piensas, cuántas personas fueron consideradas no urgentes hasta desaparecer por completo? Algunos estudios académicos recientes han comenzado a revisar estos casos, a llamarlos por su nombre, desapariciones administrativas. No forzadas con violencia, sino con trámites, con papeleo, con excusas burocráticas. Personas que no murieron ni huyeron, sino que fueron diluidas. Clara fue una de ellas, y sin embargo dejó un último mensaje. En una caja metálica, bajo el suelo del armario, Marina encuentra algo, un sobre con bordes dorados, dentro, una hoja doblada muchas veces, con una sola frase: si alguien me nombra, me libero. Y debajo, como en un suspiro, Celara. ¿Recuerdas cuando te preguntaste si llamarla por su nombre sería romper algo? Ahora sabes que es lo contrario. Nombrarla es curar. Sales de la casa con Marina. No dicen nada durante varios minutos, hasta que ella murmura: ¿y si nunca fue un caso, sino una advertencia? Y tú entiendes, porque Clara no es solo Clara, es la advertencia que dejamos pasar, el espejo que nos negamos a mirar. Días después preparas un expediente nuevo, uno que no pertenece a ningún archivo oficial, pero que tú decides crear. En la portada, Clara Rodríguez, presencia memorial. Dentro incluyes una copia del dibujo del círculo, la transcripción de la canción, la carta anónima, la piedra marcada con C, la foto en blanco y negro, y la frase: yo estaba antes. Y ese expediente no se guardará en un cajón, sino en una cápsula de memoria que tú decides llevar a la biblioteca pública del barrio, donde cualquier persona pueda leerlo, donde Clara ya no sea en revisión, sino parte. Al entregar el material, la bibliotecaria, una mujer joven con voz suave, pregunta: ¿de qué trata? Y tú respondes: de alguien que vivió sin nombre, y ahora lo tiene. Ella hojea la carpeta, se detiene en la foto. Es bonita, dice. Y tú no sabes si se refiere a la mujer, a la historia, o a la posibilidad de que, al fin, alguien diga eso de Clara. Más tarde, caminas por el barrio. Ves a una madre con su hija pequeña. La niña dibuja algo con una piedra en la vereda. Te acercas sin invadir. Es un círculo, nada más. Le preguntas: ¿qué dibujas? Y la niña, sin mirarte, responde: una casa donde alguien espera. Pasan los días y el silencio no se va, pero ahora tiene otro tono. Ya no es el silencio de algo que falta, sino el silencio de algo que finalmente fue escuchado. Decides volver a visitar a Estrella, la trabajadora social retirada que una vez te habló en voz baja. Esta vez no traes preguntas, solo la carpeta. Se la entregas sin decir palabra. Ella la sostiene como quien recibe algo frágil. ¿La terminaste?, pregunta. Tú asientes, y ella, lentamente, empieza a leer, página por página, sin comentar.
hasta que se detiene en una línea escrita a mano. No fui peligrosa. Solo fui molesta. Cierra la carpeta y la deja sobre su regazo. Yo firmé uno de esos papeles, confiesa. No de Clara, pero de otra. No tenía familia, era callada. Parecía triste, y yo marqué la casilla. Sin oposición. Hace una pausa. Luego, ¿sabes qué es lo peor? Que creí estar ayudando. Nos decían que era compasión, que no sufrirían. Y nunca pensé en el después. Tú no la juzgas, porque ya no se trata de culpa, sino de lo que hacemos cuando, al fin, recordamos. Sales de su casa con la certeza de que la memoria cuando llega tarde no redime, pero sí transforma. Un mensaje anónimo te llega por correo. Asunto, 7:15, otra vez, y solo una frase. Mira debajo de la cama. Vuelves a la casa. Entras con el corazón alerta, como si Clara pudiera aún habitar los rincones. Subes al cuarto. Te arrodillas. Debajo de la cama hay una caja de zapatos. Dentro, recortes, trozos de revistas, palabras sueltas, titulares. Mujer sin documentos detenida. Paciente X trasladada. ¿Quiénes son los olvidados del sistema? Clara no estaba del todo aislada. Leían. Le llegaban fragmentos, y los guardaba, como quien trata de entender por qué fue silenciada. También hay una servilleta. En ella, escrita a mano. No estoy loca. Estoy entre las paredes. Mi nombre no es el problema. El problema es que existo. Y en un borde. Gracias si llegaste hasta aquí. No sabes si es para ti o para alguien más, pero decides asumirlo. Te das cuenta de que has cruzado una línea invisible. Ya no eres investigador, ni periodista. Eres parte de la historia. Esa noche grabas una voz en off, no para publicarla aún, sino para conservarla. Esta es la historia de una mujer que vivió 40 años sin nombre, que convirtió su silencio en archivo, que fue llamada molesta y aún así resistió, que, al final, nos dejó una pregunta más difícil que cualquier diagnóstico. ¿Qué tipo de sociedad permite que alguien desaparezca sin desaparecer? Al día siguiente, Leticia la vecina te llama. Tiene algo que no había mostrado antes. Un diario, pequeño, encuadernado en tela, sin fechas. Dice que lo encontró en su jardín, bajo tierra, cuando arreglaba las macetas. Pensó que era basura, pero al leerlo supo que era de Clara. Las primeras páginas están en blanco. Luego, frases dispersas. Hoy escuché una voz, no era para mí, pero me hizo compañía. No me importa que no me hablen. Me importa no olvidar mi idioma. Si algún día pierdo el recuerdo de que existo, ¿quién me lo devuelve? Y una hoja entera, con una sola palabra repetida 100 veces. Celar a punto. Como si escribiéndolo una y otra vez, se defendiera del borrado. Entre las últimas hojas, un dibujo. 2 figuras, una sentada, otra de pie. Un hilo las conecta por el pecho. Y una fecha, 2025. Leticia y tú se miran. ¿Previsión? ¿Coincidencia? ¿O una forma de decir, aún sigo aquí? Desde ese momento, decides no contar la historia como un cierre, sino como una apertura. Una invitación a buscar a otras Claras, a revisar otras casas con luces encendidas en pleno día, a preguntar por los que ya no están en las fotos, a recordar a quienes fueron llamados nada. La historia de Clara no se termina, solo cambia de voz. Ya no investigas, ahora escuchas, y eso lo cambia todo. Recibes un mensaje inesperado. Viene de un número que no conoces. Solo dice: yo también viví en una casa así. No era la misma, pero el silencio era igual. ¿Puedo contarte? Te reúnes con ella, Inés, 64 años, en una cafetería pequeña del centro. Lleva un cuaderno en la mano, gastado, con flores dibujadas a lapicel la tapa. Se sienta frente a ti, te mira largo, como si quisiera confirmar que puedes soportar lo que está por decir. Clara no era la única, dice. Abre su cuaderno. Dentro, recortes, dibujos, palabras, historias de otras mujeres, todas con algo en común.
No tenían nombre, o lo perdieron en algún punto, o les fue arrancado por el papeleo, los diagnósticos, los pasillos interminables de instituciones cerradas. Inés vivió en una residencia parecida, también para mujeres no insertables, como llamaban a las que no tenían familia, trabajo, ni conducta social favorable. Te enseña una hoja rota con una nota escrita en tinta desvaída. No estoy enferma. Estoy cansada de explicar. Nos enseñaban a callar, dice Inés, y a sonreír para no parecer problema. Pero Clara, ella no jugaba a eso. Ella miraba de frente, aunque no dijera palabra. La recuerda con precisión dolorosa. Nunca gritó. Nunca pidió. Pero cuando alguien lloraba, Clara se acercaba y simplemente ponía su mano sobre la mesa. Nada más. Y con eso sabías que no estabas sola. Le cuentas lo que has descubierto, los círculos, la piedra, la canción, el dibujo de las dos figuras unidas por un hilo. Inés se estremece. Yo soñaba eso, susurra. Que alguien me buscaba, que estaba conectada con alguien que aún no conocía. Y ahora pienso, quizá Clara soñaba igual, solo que al revés. Soñaba que alguien llegaría por fin. Que su historia no terminaría donde todos querían que terminara. Te entrega una página de su cuaderno, un mapa dibujado a mano, lugares tachados, fechas, marcados con pequeñas letras C. Son los lugares donde escuché que había otra, como ella dice. Nunca confirmé, nunca me atreví. Pero tú ya empezaste. Y tú lo entiendes. Clara es una grieta, pero dentro de esa grieta hay raíces. Esa noche abres el mapa de Inés. Lo colocas junto al expediente, la carta, el diario, la servilleta. Todo sobre la mesa. Y empiezas a conectar. Un hospital en Ávila, una pensión en Merchie, una parroquia en Albacete, un archivo cerrado en Zamora. Todos con registros rotos. Todos con mujeres desaparecidas administrativamente. ¿Recuerdas las palabras de Estrella? Nos dijeron que el mundo no era para todos. Y te haces la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si fue cierto? No como verdad, sino como proyecto. Un mundo diseñado para los visibles, para los que entran en formularios, casillas, sistemas, y los demás silenciados por omisión. Encuentras una nota marginal en una tesis doctoral olvidada. Se refiere a protocolos de desincentivo relacional. Suena técnico, casi abstracto. Pero la definición es bruta. Técnicas institucionales para reducir vínculos emocionales entre personal y pacientes con escasa proyección social. Es decir, enseñaban a no quererlas, a no nombrarlas, a no tocarlas, a no recordarlas. Y sin embargo, Clara desafió eso, con sus gestos, con sus repeticiones, con su manera de estar sin permiso. Te contacta un joven que trabaja en digitalización de archivos. Dice que encontró algo mientras escaneaba expedientes del año 1984. Un formulario incompleto. Solo hay una frase escrita a mano, sin firma. Yo no soy un error, solo soy lo que no saben dónde poner. Nadie lo firmó, pero tú reconoces la caligrafía. Es la misma de Clara. Y entonces entiendes que ella no fue pasiva, ni resignada. Fue radical en su forma de persistir. No se escapó, no pidió perdón, no se dejó etiquetar. Solo siguió existiendo, aunque no se le diera permiso para ello. Llegas al archivo de Zamora. El lugar no figura en los registros abiertos, pero un contacto anónimo te da acceso al sótano, donde reposan cajas sin catalogar. Son informes descartados, hojas incompletas, documentos que nunca ingresaron al sistema oficial. Huele a polvo, humedad y algo más sutil, negligencia acumulada. Abres una de las cajas, y de inmediato, un nombre. Rodríguez C., sin más, sin fecha, sin número de expediente. En la hoja adjunta hay observaciones breves. No responde a estímulos normativos. Se niega a confirmar identidad. Repite patrones de movimiento sin función evidente. Eso último. Sin función evidente.
Y sin embargo, tú lo sabes ya, era escritura, lenguaje, resistencia. Encuentras una carpeta etiquetada como transferencias por motivos logísticos. Ahí están listadas mujeres movidas de una institución a otra sin justificación terapéutica. Algunas tenían solo iniciales, otras nombres con una X marcada al lado. Y un documento llama tu atención. Una transferencia del año 1982. Rodríguez, canal derivada a residencia privada bajo gestión eclesiástica. Caso cerrado por falta de progresión conductual. Bajo gestión eclesiástica. No había salido de las instituciones. Solo había sido entregada a otra forma de silencio. Más suave, más santificado, más irregistrable. Ese lugar aún existe, pero con otro nombre. Hoy es un centro de retiro administrado por una orden religiosa. Haces una solicitud de visita, alegando que investigas historias de mujeres residentes olvidadas. Un fraile anciano te recibe. Es amable, pero vago. Aquí pasaron muchas, dice. Algunas se fueron. Otras simplemente dejaron de ser vistas. Te lleva al jardín interior. Hay una placa sin inscripción, rodeada de violetas. Dicen que aquí enterraron a una mujer sin nombre. No hubo misa. No hubo archivo. Solo una noche y al día siguiente, la placa. Tú sabes que fue ella. Y aunque no puedas probarlo con certeza legal, todo encaja. La canción, la carta, el círculo, la fecha, la falta. Cuando estás por irte, el fraile te da algo. Un objeto olvidado en un cajón. Una pequeña caja de madera con un dije adentro, una luna y una letra C grabada en el reverso. Y en la tapa interior, una nota doblada muchas veces. Si alguien me encuentra, que no intente entender. Solo escúchame en lo que dejé. No puedes más. Cierras los ojos y dejas que el silencio hable. Recuerdas a todas las personas que ahora forman parte de este hilo invisible. Leticia, Inés, Marina, la psiquiatra, el panadero, la mujer de la carta, la niña del círculo, Estrella. Y ahora tú, también atado a ese hilo. Decides grabar una versión final del audio de Clara, la canción rota. Pero no le haces limpieza de sonido. No la editas. No la perfeccionas. La dejas con su distorsión, su pausa, su verdad. La subes a una plataforma pública, sin firma, sin explicación. Solo un título. Yo estaba antes. En los días siguientes, sin esperarlo, la grabación se comparte. Algunos piensan que es arte experimental. Otros dicen que es un testimonio disfrazado. Otros simplemente lloran al oírla. Y tú sabes que eso ya basta. Clara no necesita justicia, ni monumento, solo permanencia. Recibes un último correo sin remitente. Cuando era niña, escuchaba esa melodía por debajo de la puerta. Nunca supe de dónde venía. Gracias por decirme que no la imaginé. Ahí está, la prueba. La historia ya no es solo tuya, ni de Clara. Es de quienes la escucharon sin entender. Y ahora recuerdan. Vuelves a la casa una última vez. No por búsqueda, sino por algo más difícil. Despedida. La puerta aún cruje como entonces. El aire sigue denso, como si el polvo resistiera a ser barrido. Cada objeto parece haber adoptado una quietud ceremonial, como si entendieran que el relato está por cerrarse. Te detienes en la habitación. El cuarto 7. Nada se ha movido desde tu última visita, pero algo ha cambiado, ahora sabes. Y saber, aunque no repara, transforma. Te sientas en el suelo, junto a la cama, y ahí, en la penumbra, hablas. No en voz alta, sino desde dentro. Clara, nunca estuviste sola, solo tardamos en llegar. El silencio te responde con su propia presencia. Sacas el cuaderno de notas. Lo abres en la última página y escribes una línea. Aquí vivió una mujer que no necesitó testigos para existir. Dejas el cuaderno sobre la mesa, no como homenaje, sino como señal de que alguien pasó por aquí y no cerró los ojos. Desde la ventana, ves a una niña cruzar la calle.
Tiene una tiza en la mano. Dibuja algo en la acera, un círculo y dentro, una letra. Te asomas. Es una C. La imagen te atraviesa con una ternura antigua. Te recuerda que hay cosas que no se explican, solo se intuyen. Sales de la casa con paso lento. Cierras la puerta, pero no con llave, porque lo que estuvo encerrado ya no puede volver a estarlo. Decides visitar una escuela del barrio, la misma que años atrás se decía cerrada por falta de matrícula. Hoy en ruinas. Pero en la pared de un aula, alguien escribió con marcador negro: si no estás en los libros, escríbete en las paredes. Te sientas en una silla rota, mirando ese mensaje, y recuerdas la voz de Inés, las manos de Leticia, el cuaderno de Marina. Todas escribieron en algún muro, aunque nadie las enseñó a hacerlo. Piensas en los archivos que visitaste, los tachones, las firmas falsificadas, las fechas modificadas. Todo eso no era error, era estrategia. Una estrategia de olvido, una pedagogía del silencio. Y aún así sobrevivió una canción, una piedra marcada, un hilo dibujado, un nombre grabado en un dije. Y todo eso basta para reescribir, no la historia oficial, sino la memoria profunda. En tu bolso aún llevas la caja de madera con el dije. Decides no guardarlo más. Lo cuelgas en una reja de la casa, como quien devuelve algo a su lugar. Un día después, alguien más lo encontrará, y se preguntará quién fuese. Y así, el hilo se gira. Recibes una llamada inesperada. Es la psiquiatra. Tiene una voz distinta esta vez, más firme. He comenzado una investigación oficial. Vamos a revisar todos los casos etiquetados como en revisión entre 1965 y 1995. Ya no será un rumor, será registro. Tú sonríes, no porque eso borre lo que pasó, sino porque, por primera vez, alguien con poder escucha. Y tú sabes que Clara también escucha. Desde el eco, desde el cuaderno, desde la melodía, desde la letra C en una acera. Porque tal vez nunca quiso que la recordaran como víctima, sino como advertencia, como gesto. Una mujer sin nombre, que aprendió a escribir su existencia en todo lo que no fue diseñado para recordarla. Amaneces con una certeza quieta. La historia no te pertenece. Nunca lo hizo. Solo la escuchaste lo suficiente como para prestarle voz. Y ahora debes soltarla. Te preparas para grabar el último audio. No será una conclusión. No será resumen. Será una invocación. Te sientas frente al micrófono, en un cuarto sin ruidos, con la ventana entreabierta para que entre el sonido del mundo, un perro a lo lejos, el viento, el roce de las hojas. Y comienzas. Ella vivió sin nombre, sin diagnóstico preciso, sin lugar asignado, pero dejó señales, en una piedra, en un círculo, en una canción que nadie quiso escuchar. Y si hoy sabemos que estuvo, no es porque el sistema la reconoció, es porque alguien la recordó. Pausa. Respiración. Silencio útil. No busques justicia para Clara. Busca memoria. Busca en los márgenes, en la silla vacía, en la habitación que aún huele a espera. Y terminas la grabación con una última frase, escrita sin guión. A veces, lo más valiente no es hablar, es seguir presente cuando todos fingen que no estás. Esa misma tarde, organizas todo el material en un archivo digital de acceso libre. Título: La mujer que vivió 40 años sin nombre. Archivo de resistencia invisible. Subtítulo: Clara Rodríguez, posiblemente 1940-1989 estimado. No oficialmente registrada, pero sí vivida. Envías una copia al Colegio de Psicología, otra al Departamento de Historia Oral y una más a la Biblioteca Pública. Algunas se archivarán, otras serán ignoradas, pero al menos existen. A las pocas semanas, recibes correos de personas en otras ciudades. Te cuentan sobre sus propias Claras. Mi abuela vivió 10 años en una casa sola. Nadie la visitaba. Mi tía desapareció de los registros después de divorciarse.
Mi madre decía que tenía una hermana, pero nadie en la familia hablaba de ella. Y tú entiendes algo esencial. Clara no fue única, fue arquetipo. Fuerza sutil, advertencia viva. Un día recibes un sobre sin sello, sin remitente. Dentro, una fotografía. Una mujer sentada en una silla, de espaldas, el cabello recogido. Y en la pared frente a ella, un mensaje escrito a lápiz. Si estás leyendo esto, es porque aún hay jueves. Te ríes con los ojos húmedos, porque la frase ha vuelto. Y ahora ya no es pregunta, es afirmación, testimonio. El jueves existe, y con él Clara. En un acto simbólico, decides visitar el cementerio del barrio. No para buscar una tumba porque nunca tuvo una, sino para plantar algo. Una flor, pequeña, sencilla, una violeta como las de la placa en el jardín eclesiástico. La entierras junto a una piedra sin inscripción, y murmuras, no venimos a llorarte, venimos a reconocerte. Te alejas sin volverte, porque ya sabes, ella no está en la tierra, está en el gesto, en la canción. En cada jueves donde alguien recuerda, camina lento esta noche, no pongas música. No enciendas luces de más, solo deja que el silencio se acomode a tu lado, porque a veces, solo desde el vacío podemos escuchar lo que nunca fue dicho. Recuerda la casa, las marcas en las paredes, la servilleta, el cuaderno, la voz que no pedía ser oída, solo compartida. Y piensa en cuántas veces alguien estuvo frente a ti sin nombre, sin contexto, sin historia aparente. Y tú, como todos, miraste hacia otro lado, no por maldad, sino porque nadie nos enseñó a ver lo invisible. Pero ahora ya lo sabes, ya no puedes fingir que no viste. Clara no fue una excepción, fue una de muchas. Y si hoy la recuerdas, estás cuidando algo más grande que ella. Estás protegiendo el derecho a dejar huella, a existir sin permiso, a cantar sin audiencia. Quizá nunca sabremos con exactitud quién fue, ni si realmente se llamó así. Pero eso no importa, porque la memoria no necesita pruebas, solo necesita ser contada y compartida. Así que esta noche, cuando todo esté en calma, escucha con atención. Ese crujido leve, ese eco distante, esa frase que parece repetirse en tu mente. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.